Qué bueno es encontrarnos una vez más, queridos hermanos, para revisar junto con ustedes nuestra sección de Busquemos Perlas Escondidas, la que corresponde con la semana del 28 de diciembre al 3 de enero. Como siempre, si usted es la primera vez que ingresa a este canal y cree que la información que se sugiere para nuestra reunión vale la pena utilizarla, puede suscribirse si no lo ha hecho o compartir este link con otros hermanos o estudiantes que creen que podrían aprovecharse de la información para participar en nuestras reuniones. Para esta semana del 28 de diciembre al 3 de enero, los capítulos asignados para sacar de ahí las perlas escondidas son Levítico 16 y 17. 2 capítulos asignados para esta semana. Así que empecemos viendo el primer punto que se nos está sugiriendo, que es Levítico capítulo 16 y el versículo 10, que dice así: Pero el cabrito que tocó en suerte para Azazel debe llevarse vivo delante de Jehová para hacer la expiación sobre él, a fin de que pueda ser enviado para Azazel al desierto. Según este texto, la pregunta que tenemos de contestar y sacar la perla escondida es: ¿en qué sentido el cabrito para Azazel representó el sacrificio de Jesús? Y la respuesta debemos buscarla en el libro Perspicacia, el tomo 1 y la página 261, que dice algo así. Refiriéndose a Jesús, dice en el libro Perspicacia que él cargó, refiriéndose a palabras del apóstol Pablo, con los pecados de todos los que ejercen fe en el valor de su sacrificio, y así ha materializado la provisión de Dios para desterrar por completo el pecado. De estas diversas maneras, el macho cabrío para Azazel representó el sacrificio de Jesús. Recordemos que este macho cabrío era enviado al desierto con todos los pecados, simbólicamente hablando, del pueblo, lo más lejano posible del lugar de adoración de Jehová. Sigue diciendo el libro Perspicacia: el que Jesucristo sacrificara su vida humana perfecta como expiación por los pecados de la humanidad, logró infinitamente mucho más que lo que se había conseguido con la sangre de toros y de machos cabríos. Por lo tanto, sirvió de víctima expiatoria, cargó con nuestras dolencias y se le estuvo traspasando por nuestra transgresión. En ese sentido, el sacrificio de Jesús representó a este macho cabrío llamado Azazel. Veamos ahora la siguiente pregunta, que tiene que ver con Levítico 17, versículos 10 y 11, que dice así: Si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero que vive entre ustedes come sangre de cualquier clase, de seguro me enfrentaré al que coma sangre y lo eliminaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. La pregunta que surge de estos versículos es: ¿por qué no aceptamos transfusiones de sangre? Y la respuesta debemos encontrarla en Atlaya del 2014, 15 de noviembre, página 10 y el párrafo 10, que dice algo así. Ahí notamos que Jehová prohíbe a los israelitas comer cualquier, enfatiza el punto, cualquier clase de sangre. Y tiempo después, aún más allá de cuando Jesús ya había muerto, a los cristianos en Hechos 15, 28 y 29 se está recordando de abstenerse de sangre, ya sea humana o animal, porque en esa época se estaba empezando a utilizar la sangre humana en el Coliseo romano. Así que, aun en situaciones en las que nuestra vida corra peligro, debemos estar resueltos a cumplir este mandato, sin importar que nos presionen quienes no conocen a Jehová ni dan importancia a sus normas. A diferencia de estas personas, nosotros amamos a Jehová y no queremos desobedecerle. Así que por nada del mundo quisiéramos que Jehová nos rechazara y nos sacara de su pueblo. Aunque sabemos que habrá quienes nos ridiculicen por no aceptar sangre, estamos decididos a obedecer, y lo hacemos no por cuestiones de salud, sino por un mandato bíblico. A continuación tenemos ahora la pregunta que siempre tenemos en nuestra reunión de entre semana. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio
y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, la primera sugerencia que tenemos es Levítico 16:2, donde dice: Jehová le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no puede entrar en cualquier momento en el lugar santo detrás de la cortina, enfrente de la cubierta del arca, a fin de que no muera, porque yo apareceré en una nube encima de la cubierta. Bueno, podemos aplicar a 2 puntos. El primero, hay que recordar que Moisés era hermano menor de Aarón, aunque este último sirvió como vocero de Moisés por un buen tiempo. Aún así tenía una responsabilidad de parte de Jehová: transmitir las órdenes a su familiar y hacer que se cumplan tal como Dios las dijo, aunque haya sido su hermano mayor. Sin duda eso exigía dejar a un lado el parentesco y ser leal a Jehová. Hoy es lo mismo. Aunque nosotros tengamos una responsabilidad en la congregación o en la organización, en la parte terrestre de Jehová, aún así todos nuestros familiares tienen que obedecer los mandatos de Jehová. No hay ninguna diferencia en que sean familiares nuestros. Todos tenemos que obedecer. Y también podríamos aplicar que, aunque Aarón tenía mucha autoridad concedida por Jehová, eso no le daba libertad para hacer lo que él creía conveniente, como entrar en el Santísimo cualquier día que él deseara. Hoy, en la organización de Dios también, aunque podemos tener autoridad concedida por Dios bajo Espíritu Santo, no obstante debemos saber cuáles son los límites de nuestras acciones y reconocer que tal vez otros están desempeñando una función diferente y que hay que respetar esa función y obedecerlos a ellos, llegar hasta donde se nos permite con nuestra autoridad. Veamos un segundo punto. Y la sugerencia que viene es Levítico 16, 23 y 24, donde dice: entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará la ropa de lino que se puso cuando entró en el lugar santo y la dejará allí. Tiene que bañarse en agua en un lugar santo y vestirse. Luego saldrá y presentará su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo y hará expiación por él y por el pueblo. Bueno, este texto, que es algo que ya se vio en Éxodo, indica la limpieza. Era un punto fundamental a la hora de rendir servicio sagrado. Era tanta su importancia que en Éxodo 30:20, que ya vimos en un punto también de perlas, se indicaba que si no se lo realizaba, debía ser muerto la persona que pasara por alto este mandato. Era un asunto muy, pero muy serio. Así que, aunque en nuestros días no se aplica la pena de muerte por este motivo, y eso es bueno, aún así este punto nos enseña la seriedad de nuestra limpieza física, no solo por razones de salud, sino por representar a nuestro Dios y su gran nombre. Además, esto también implica que debemos cuidar nuestra vestimenta, que sea modesta y con buen juicio, para que toda la alabanza vaya a Jehová. Veamos una tercera sugerencia. La encontramos en Levítico 17:13, donde dice: si algún israelita o algún extranjero que vive entre ustedes está cazando y atrapa un animal salvaje o un ave que pueda comerse, él tiene que derramar su sangre y cubrirla con polvo. En la pregunta de los lectores del año 2000, de la Atalaya del 2000, 15 de octubre, se topó el punto que tiene que ver con Levítico. Y es que a veces el médico podría recomendar al paciente la extracción de parte de su sangre semanas antes de una operación. Eso se llama donación autóloga preoperatoria, para que en caso necesario pueda transfundirle su propia sangre almacenada. Sin embargo, extraer, almacenar y transfundir la sangre contraviene directamente con lo que se dice en Levítico. En la ley dada por Jehová era muy claro: la sangre debe derramarse. Y entendemos lo que significa eso. Así que no puede almacenarse, sino derramarse y devolverse a Dios, por así decirlo. Ahora, es cierto que la ley mosaica no está en vigor hoy. No obstante, nosotros como siervos de Jehová respetamos los principios que no caducan y que contienen, y estamos resueltos a abstenernos de sangre. Por lo tanto, ni donamos sangre ni la almacenamos para transfundirnos posteriormente una sangre que debía haberse derramado. Esta práctica está en conflicto con la ley de Dios.
Eso, recalcamos, está en la pregunta de los lectores del año 2000, 15 de octubre, un artículo completo que hablaba sobre el uso debido de la sangre. Bien, es lo que nos corresponde, hermanos, para nuestra semana y los capítulos asignados de Levítico 16 y 17 para nuestra reunión de entre semana. Le recordamos que si aún no se ha suscrito y cree que vale la pena hacerlo, pues con gusto le invitamos a hacerlo. Esto es lo que tenemos que ver con Busquemos Perlas Escondidas para la semana del 28 de diciembre al 3 de enero. Esperamos con estas ideas y sin duda otras más que encontraremos de manera personal el poder participar en nuestras reuniones para animarnos unos a otros. Y si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.